Amigos y hermanos en Cristo, vamos a considerar breve y sencillamente un pensamiento acerca de la Biblia. Para ello vamos a leer primeramente en el libro de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo repito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora pasamos al Nuevo Testamento en el Evangelio según Juan, el capítulo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5, el versículo 39. Son palabras del Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiera el Señor bendecirnos, ayudarnos a comprender el valor que tiene la Biblia, las Sagradas Escrituras para nosotros, para que sepamos amar la Biblia, la palabra de Dios, y sepamos vivir sus preciosas enseñanzas. Hoy vamos a ver tres cosas, entre hoy y mañana posiblemente. Primero, lo que la Biblia es. Segundo, lo que la Biblia hace. Y tercero, lo que debemos hacer con la Biblia. Que el Señor nos ayude a desarrollar estos tres pensamientos y encontrar lecciones, encontrar un mensaje de Dios para nuestras almas en esta meditación. El famoso escritor inglés Sir Walter Scott, poco antes de su muerte, expresó el deseo de ser llevado por última vez a su biblioteca. Su biblioteca era un salón de grandes proporciones y contenía un inmenso número de volúmenes, de libros. Cuando llegaron al pie de un estante que cubría toda la pared desde el piso hasta el techo, Scott dijo: «Alcáncenme el libro». Su amigo preguntó: «¿Cuál libro quiere usted?». Y el gran escritor respondió: «Hay solamente uno. Todos los demás son meras páginas, hojas». Entonces le fue dado o le fue entregada la Biblia. El concepto de este gran escritor británico era que hay un solo libro. Él ya estaba para partir a la eternidad y hace un tácito reconocimiento que las enseñanzas, las promesas, las consolaciones, la ayuda que hay para este viaje a la eternidad está en la palabra de Dios, en las Escrituras. No consideramos la Biblia solamente el mejor libro en el mundo, porque es mucho más que un libro. Es superior a los otros libros en el mismo sentido en que el cielo es superior a la tierra, en que el Hijo de Dios es superior a los hijos de los hombres. La Biblia es el único libro que tiene a Dios por su autor, a Cristo por su tema y al Espíritu Santo por su intérprete. La Biblia nos revela
la mente de Dios, lo que Dios piensa. Nos revela el estado del hombre, su condición. Nos revela el camino de la salvación. Nos revela lo que es la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas. Sus preceptos son valederos. Sus historias son verdaderas. Y sus decisiones son inmutables. La Biblia contiene luz para guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra, hemos leído. Sí, la Biblia tiene la luz que necesitamos para guiarnos. Pero no solo eso, la Biblia es comida, es alimento para alimentarnos. ¿Cuánto podemos gritar y decir sí? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos ha nutrido, nos ha alimentado y nos ha fortalecido. Todo creyente lo ha experimentado. La Biblia es el consuelo para alentarnos en todo tiempo. Pero no solo eso. La Biblia, las Sagradas Escrituras son el mapa del viajero para darle el rumbo. Es el bordón del peregrino. La Biblia es como una brújula para el marinero. La Biblia es la espada del soldado para defenderse de los ataques del enemigo. Pero hay una cosa más grande todavía para decir, que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es en realidad el título del cristiano. Cristo es su tema. En todas las páginas desde el Génesis está la promesa del Cristo del ungido, hasta el último libro. Cristo es el tema de la Biblia. Nuestro bien aquí y en la eternidad es su objeto. La gloria de Dios es el fin de las Sagradas Escrituras. Por eso la palabra de Dios, la Biblia, debe llenar la memoria de nosotros los cristianos. La Biblia debe gobernar nuestro corazón. La Biblia debe guiar nuestros pies. Se nos es dado en vida aquí la Biblia a todos. Pero un día será abierta en el juicio y será la Biblia recordada eternamente. Es la palabra del Dios nuestro que permanece para siempre, como lo escribiera el apóstol Pedro. La palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que es la Biblia. Pero ¿qué es lo que hace la Biblia? El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos acerca de su testimonio al mundo estas palabras: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor les mostró sus obras, les dio su testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Su vida perfecta y santa, no menos que sus obras milagrosas, tuvieron el efecto de hacer exclamar a uno de sus discípulos, que le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, al ver el milagro de que, pese a haber estado echando la red toda la noche, no sacó nada, pero de repente
el Señor dio la orden, echad la red a este lado, y no la podían sacar llena de peces. Ahí en la ribera, en la playa, Pedro se echó al piso y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Claro, hizo brotar esto de los labios, porque la Biblia le enseñó, la palabra de Dios le enseñó a él lo grande que es el Señor. En semejante manera, el más grande de los milagros, la Biblia. ¿Qué quiero decir? El más grande de todos los milagros que ha hecho Dios, que ha hecho el Señor Jesucristo, es la Biblia misma. Ha hecho que los mejores hombres de todas las razas y credos en todo el mundo dijesen después de leerla, ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo. Sí, el más grande milagro es la Biblia. A través de los siglos, en todas las naciones, a todos los hombres, en todos los idiomas, la Biblia ha producido que el ser humano haga un reconocimiento, porque ha sido la Biblia la luz que les ha iluminado. Es que la Biblia nos convence del pecado. La Biblia nos revela la santidad de Dios. La Biblia muestra cómo es la justa condenación de los perversos, y la Biblia muestra el camino de la salvación mediante la fe en la obra expiatoria de Cristo. La Biblia, la palabra de Dios, produce en el corazón humano un despertamiento espiritual. No hay libro en el mundo, y esto lo sabe todo ser humano, no hay libro en el mundo tan odiado y tan amado. Es odiado porque descubre la maldad y el pecado que existe en todos los hombres. Y es amado porque descubre también el manantial abierto. Cristo es el manantial y la Biblia lo descubre. Cristo es el manantial abierto para limpiar el pecado y la inmundicia. La Biblia hace lo que ningún otro ha hecho. Hace que los criminales desesperados se conviertan en ciudadanos honrados, y que sus más determinados antagonistas se tornen en sus más incansables propagandistas. Sí, los que han sido enemigos de la Biblia, cuando llegan a comprenderla, se tornan en los más incansables propagandistas de la preciosa Sagrada Escritura. Hombres han dado sus vidas por este libro, considerando que el dar su vida para defender la Biblia era un sumo privilegio y honor. La palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras son el libro que hace amar. Cuánto bien me ha hecho a mí la palabra de Dios. Que Dios bendiga esta pequeña consideración y continuaremos mañana.